preguntarle, porque creo que siempre es un placer escuchar la voz de Enrique de Rosa, pero en este caso nos ayuda técnicamente. Si esto fue un no tomar en cuenta a este tipo, quedarse nada más que en la cuestión formal, y cómo funciona la mente de un presunto abusador físico, psicológico de una mujer. Enrique, soy Luis Novarecio, con Gustavo Gravia te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis, Gustavo. Y tomaría la frase que hace poco estaba tomando notas que claramente Gustavo, que tiene amplia experiencia en temas de esta índole, que habló de tecnicismos. Y a veces me pregunto, bueno, ¿cómo plantear de por qué no usar la palabra psicópata, por qué no usar esto? Porque en realidad el rotular, el ponerle un título, el ponerle un cartel a algo, nos quita de foco de la cuestión concreta, de la cuestión operativa, y ahí nos quedamos todos tranquilos. Ponemos el tecnicismo, ponemos eventualmente una medida, una perimetral, y ya nos vamos a dormir tranquilos. Y en realidad, la realidad es mucho más violenta, mucho más inmediata. Ahí hice una nota, ¿por qué no compararlo con la URTA? Simplemente porque no ocurrió lo que pasó con la URTA, pero ahí hay que preguntarse qué es lo que hubiese impedido que pasase con la URTA, nada más que no pasó. Y ustedes se dan cuenta que estamos en un terreno de la incertidumbre cuando está claro que hay una serie de mecanismos que son mecanismos criminales. Después uno verá la base psicológica, si la tiene, si eso responde a una psicopatología o a cuestiones específicas de un sujeto que tiene una modalidad criminal. A veces se habla de personalidades antisociales, pero que tampoco son descriptivas de esto. Pero un sujeto que se acostumbró a la violencia como método de control, a la coerción económica eventualmente, a aislar a la víctima, a utilizar a una persona como víctima, a someterla de diversas formas, inclusive las drogas pueden ser eso, es un campo mucho más amplio que simplemente ponerle un rótulo, y ahí es donde uno cae en esos tecnicismos que confortan pero no sirven para nada para prevenir, y que en definitiva ese es el objetivo de tanto el diagnóstico forense como de la justicia. Me gustaría que hiciéramos algo que nos ayudes a entender, Enrique, lo que dice el parte médico, porque Por a lo favor. mejor de ahí pueda surgir una mejor interpretación técnica. ¿La repasamos, Gustavo, por Lo favor? repasamos. Doc, lo primero que dice el parte médico tiene que ver con los consumos problemáticos que reconoce Lourdes. Cocaína, alcohol y benzodiazepinas por insomnio. Este consumo de estas tres sustancias pueden hacer que su voluntad se vea mermada y quedar a merced todo el tiempo de esta relación tóxica. Mirá, no solamente esto, hola Gustavo, no solamente esto, sino que es causa y consecuencia. Hay que preguntarse si esa persona eventualmente ya incurría en estos, lo que se llaman hoy consumos problemáticos, es decir, consumos que llevan a una disfuncionalidad, que obviamente, como son depresores, antes se hablaba de estupefacientes, es decir, nos volvían en un estado de obnubilación, nos hacen desde ya absolutamente más vulnerables. Y ahí es donde actúa un sujeto que de alguna manera sus barreras morales no existen, porque claramente nosotros los demás, frente a una persona que está debilitada, tenemos una tendencia natural a proteger al débil. Ahora, ¿qué pasa? El sujeto que en lugar de pensar en proteger al débil, se aprovecha de la minusvalía de alguien. Y no solamente se aprovecha, sino que eventualmente la fomenta. Entonces acá poco importa cuándo empezó ese consumo, pero eventualmente había una persona que no se preocupó por ese consumo, sino que lo utilizó y le servía para dominar más a las víctimas, y esto es muy, muy frecuente. Te voy a hacer una pregunta que, digamos, me parece que no equivocarme, pero por las dudas. Las benzodiazepinas, ¿qué son? Los Valium, cualquiera de los somníferos, de los que inducen al sueño, ¿digo bien? Las benzodiazepinas es una familia de las que usamos todos, lamentablemente, que están Claro. tan reprendidas: el clonazepam, el alprazolam, bueno, todos estos, lorazepam, Midazolam, todos esos. todos esos, algunos tienen efecto hipnótico, o se usan más para efecto hipnótico, otros tranquilizantes. ¿Cuál es el problema? Esos medicamentos que están ya banalizados, se utilizan de cualquier manera, se mezclan con alcohol, se mezclan con drogas, pero es como que ya incorporan. Y en realidad esa mente está cada vez menos despierta, menos capaz de reaccionar, y por ende menos capaz de pedir alerta y ayuda, ¿no? Ahora, Doc, ella cada vez que hubo un episodio, porque estamos hablando de una relación muy tóxica, una relación que empezó hace 5 años, pero que en los últimos 3 años tuvo muchos episodios donde ella denunciaba violencia y después daba marcha atrás y pedía perdón y decía que la culpable era ella. ¿Hasta qué punto podemos o puede un forense descubrir
si ella no está induciendo o siendo inducida todo el tiempo a mentir, a hacerse cargo de consumos que en realidad le está dando otra persona. Es que en realidad el gran tema, Gustavo, acá es que la mente de la víctima termina siendo operativa la mente del victimario. Ya en la simbiosis, yo no puedo, bueno, encima se llama igual. Ustedes recordarán quizás, ¿se acuerdan del caso de Patty Hearst y que es creada por un ejército simbionés de liberación y que termina actuando de esa manera? Sí. Esa mentalidad en espejo, que luego eventualmente se llamó síndrome de Estocolmo, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver cómo el traumatizado, el sometido, empieza a pensar en sintonía con el otro, en parte porque para hacer aceptable el horror, parte de la cuestión es una función protectiva del psiquismo en el que necesita empezar a entender que todo ese horror que está viviendo tiene alguna lógica. Entonces, parte de esa cuestión puede ser hasta el consumo de ciertas sustancias en las cuales, en una de esas, el victimario actúa de esa manera para protegerla, para cuidarla. Y por eso el alerta de las víctimas es tan difícil, porque en algún punto, cuando uno trata de acceder a ellas, excepto que pase el caso concreto, previamente... No, mira, no te metas porque él lo hace por esto, por el otro, pero tiene un pseudo razonamiento. Todo ese pseudo razonamiento que no es delirante en sí mismo, sí está por fuera de la realidad. Y vive en una realidad paralela instalada en esa cúpula, ¿no? Pensando también en lo que aprendimos de cómo manipulan estos personajes, presuntamente el novio de Lisa, ¿no? Que tienen una apariencia al exterior sumamente agradable, son cordiales, de Lourdes, son cordiales con la familia, son cordiales con los entornos y hacia adentro se muestran, bueno, con estas características de violencia. ¿Se verifica esto que estoy diciendo, Enrique? Sí, totalmente. De hecho, cuando empieza un autor que habla de esto originalmente, al libro que publicó lo llamado The Mask of Insanity, la máscara de la insanía, y lo que quería decir que personas que por afuera parecen normales, pero guarda, en realidad no, están en claro, se cubren un poco con una piel de cordero, pero... Pero se ve el lobo por fuera, porque aparte a ellos les estimula mostrar ese aspecto de lobo. El gran tema es que es por eso que estos planteos no son inimputables en lo médico forense, porque el sujeto está claramente a salvo de que todo lo que está pasando, pero por supuesto para afuera necesita o quiere demostrar un juego. Entre otras cosas porque lo excita mucho pensar que engaña a todos los demás, pareciendo un sujeto que tapa realmente su verdadera vida interna. Y que ella volviera a los primeros planos, porque estaba en un momento en que ella iba a tomar el regreso de Bandana. Digo, tienen un show programado para el próximo mes, había toda una promoción, estaba, digamos, la sociedad mirando de otra manera nuevamente a las integrantes del grupo, entre ellas a Lourdes Fernández. ¿Puede haber hecho que esa psicopatía de él se expresara de una manera mucho más violenta o que se generara todavía aún un vínculo peor? Sí, bueno, por cuestiones hasta familiares estoy al tanto que iban a volver con Virginia y demás a los Rodos, entiendo que iban a estar en eso. Y te cambio un poquito, no cuestionando, pero te cambio esa palabra psicopatía por una especie de manía de control. ¿Qué pasa si yo tengo una especie, perdón la comparación, tengo una especie de perro absolutamente amaestrado y de golpe el perro me doy cuenta que no es un perro, sino que es un ser humano y que lo he sometido a la bestialidad, lo tengo dominado y lo que entra en crisis es mi manía, mi obsesión por el control. Y eso obviamente me puede desestabilizar enormemente, porque ya el peligro está que esa víctima que yo tengo en mi corral obviamente puede salir. Y sí, claro. Yo de hecho pensé cuando ayer me comentaban que estaban por salir, estaban organizando algo, que podría ser uno de los factores desencadenantes. No quiero ser indiscreto, Enrique, pero lo dejaste pasar. Hasta por razones familiares tengo noticias, dijiste. ¿Puedo preguntarte qué vínculo, qué información tenés de Lourdes? En realidad mi hija es cantante y música, no voy a pasar el chivo donde canta esta noche, pero... Sí, no, lo podemos pasar después. No, por favor. Conoce y trata a una de las chicas del grupo y ayer me comentaba, sí, escuché que estaban por volver a salir. Claro. ¿Y te consta, y algún tipo también, no quiero invadir la privacidad, que haya habido este tipo de vínculo tóxico, difícil entre Lourdes y su pareja?
Aparentemente el tema era medianamente conocido, ¿no? En los grupos, todos los espacios, igual que el periodismo, además la música, además son espacios relativamente chicos, ¿no? Y en el fondo se sabe todo esto, se sospecha todas estas cuestiones. Y este tipo de manejos, aparte ustedes están mostrando ahí cómo se manejó, ahí estoy viendo las imágenes, cómo se manejó él, hasta si quieren la gestualidad de él frente a los periodistas. En el fondo uno no puede evitar una cuestión de soy famoso, soy conocido, hasta me permito ser una figura pública en el horror, ¿no? Y esto es una cosa que excita mucho al victimario, esta cuestión de ser importante. Ahora, hay algo muy particular que me parece que lo pinta, ¿no? O sea, la policía mal, tarde, finalmente llega al departamento, ingresa, no la encuentra. El caso es que estaba en la terraza, todo indica por orden de él que la mandó a la terraza. ¿Te dice algo la personalidad de este personaje? Sí, en realidad básicamente él maneja no solamente el comportamiento, sino que el espacio, sino que por eso a veces hablar de estructuras psíquicas acotadas define un gran paraguas, pero en el fondo es casi un pleonasmo, ¿no? Una petición de principio. Claro. Bueno, como es malo, se comporta de manera mala. Ahora, cuando uno ve desde la óptica criminal el modus operandi, ve que hay una serie de funcionamientos operativos, que esos son los preocupantes. El sujeto tiene una serie de instrumentos operativos que uno mismo tendría muchas dificultades de poner en marcha porque simplemente no los piensa o tiene frenos para realizarlos. Entonces, cuando un sujeto hace esto, uno se pregunta que esto no nació en ese acto, sino que quizás sea un modus operandi que él utiliza en varias o ha utilizado en varias situaciones. Y ahí es donde las alertas tienen que pensar, porque si ya tenía antecedentes, si ya tenía una causa, ahí es donde lo que decía Gustavo antes, y a mí me preocupa siempre, el gran problema es que no le damos importancia a las alertas, ¿no? Creemos que, bueno, una alerta y después apagada ya se vence, ¿no? Como cuando uno entrevista en sede penal a un delincuente y dice, no, ya esas las pagué, como que si el pasado queda borrado inmediatamente, lo único que vale es el presente. Dame un segundo, Enrique, urgente en A24. Urgente en A24, este es el personaje que era o es el novio de Lourdes y fue detenido. Primera foto de su detención, Gustavo. Primera foto de su detención, pasó la noche ahí en la Alcaidía 4, va a ser indagado hoy por la justicia. En principio, por ahora, el único delito que se le está imputando es la privación ilegítima de la libertad sobre Lourdes Fernández. Veremos si después se agregan otros delitos que son presuntos delitos, que tienen que ver con la violencia de género y con si le dio o no él los estupefacientes, las drogas, a Lisa para controlarle a Lourdes para controlarle la voluntad. Pero esta es la primera imagen que vemos, está ahí esposado en la policía. Yo lo veo con una cara, la verdad está bien, uno no va a ser lombrosiano, Enrique, ¿no? Pero si estás viendo la imagen, no se lo ve muy preocupado. No. Ahora, Enrique, ¿es habitual o inhabitual que alguien que ejerce este tipo de violencia pueda suministrar somníferos o drogas para bajar su voluntad? No, es lo más habitual y me quedé pensando, afortunadamente no me preguntaron por la óptica lombrosiana porque claro, la imagen es muy elocuente, pero bueno, sacando eso de medio, sí, claramente es habitual porque es uno de los elementos de coerción que es la medicación. A ver, ¿cuántas mujeres en una situación no de este extremo su pareja les dice, bueno, anda a tomar la medicación o anda a ver a tu psiquiatra? Es decir, está ahí esta cuestión estigmatizante en que el otro es el que es anormal, el otro es convencido de su anomalía, de su disfuncionalidad, y lo cual me coloca a mí como victimario en la regla moral, la regla de la normalidad. Y ese corrimiento que decíamos antes, de esa máscara de la insanía que decía este Shackley, es interesante porque en definitiva él se establece como norma a respetar, él es el principio del fin y en algún sentido es casi el líder de la secta, así la secta sean dos, ¿no? Claro, totalmente. Es cierto, lo voy a decir yo lombrosianamente. Uno ve la foto de este señor ahí esposado con el policía que lo tiene y la verdad que qué difícil empezar una defensa a priori mirándolo, Enrique, ¿no?
Sí, difícil y bueno, por de pronto hay un punto, y no me tires más de la lengua, pero digamos hay un punto que es interesante y es uno normalmente esposado con un policía al lado sacándose fotos. Yo creo que mi neurosis me impediría tener una cara en ese Claro, estadio, pero bueno, claro. es un prejuicio eso. Enrique, hoy hablando con Lisa, la compañera de Lourdes en Bandana, decía, y pedía por favor a la justicia, decía, no lo dejen libre. Él es rencoroso, es vengativo, no sabemos lo que puede llegar a hacer. La pregunta siguiente fue, ¿lo que puede llegar a hacer sobre Lourdes o sobre el resto? Y dijo, sobre el resto también, todas tenemos miedo. ¿Qué puede hacer una persona con, digamos, las características de este personaje que está claro que tiene algún tipo de psicopatía importante? Mirá, a ver, vuelvo sobre eso. El problema, ojalá el problema fuese el título de psicopatía. El problema es que tiene un modus operandi criminal. Claro. Y ese modus operandi implica que muchos frenos para desde rayarte el auto hasta encontrarte alguno de nosotros en la calle y hacernos un planteo, no son solamente Bandana. Cualquiera que esté, hasta quien habla en este momento hablando de esto, puede ser víctima de su planteo de vos dijiste esto, tal cosa. No me voy a meter en la profesión de ustedes, pero en general los periodistas también a veces son confrontados con sujetos que les cuestionan. Usted dijo tal cosa sin fuentes y esto y el otro. Es decir, las repercusiones de la venganza. A ver, vuelvo Claro. al caso de la URTA. La URTA pensó que restablecía el orden, de la venganza era el némesis de una justicia que no funcionaba. El gran problema de estos sujetos es que creen que estar en posesión de la razón, ¿no? Te voy a hacer una pregunta impropia. ¿Se cura un personaje como esto? ¿Se cura un abusador, no quiero usar ninguna palabra que no corresponda? Usa todas las que... No, es que ese es todo el tema de cuando uno escucha y parece ser que uno fuese opuesto a usar de psicopatía porque sí. No, primero porque no es una enfermedad, primero es una estructura de carácter. La otra que acotarlo a una enfermedad en algún punto es tapar los aspectos absolutamente criminales, de comportamiento criminal, y que no tienen nada que ver con una enfermedad, no son enfermos. Lo que pasa es que, bueno, coloquialmente uno Claro. dice el loco, el Este enfermo, y enfermo, listo, claro. el psicópata, bla, bla, y todo eso, y está bien desde un punto de vista coloquial. Ahora, en el aspecto técnico es el primer punto. Este sujeto padece una enfermedad, es decir, en este momento lo hizo en un brote psicótico y empujó a su novia, amiga, lo que fuera, por un balcón en medio de un brote psicótico. Eso pasa. El caso no. Cuando hay todo un modus operandi, hay toda una mecánica y repetida Bien. y amplificada en el tiempo, claramente no estamos hablando de una enfermedad, sino un modo de ser en el mundo, ¿no? Pasa más por aspectos filosóficos de la existencia, y Claro. que tienen que ver con eso, y la criminología en definitiva es esto. Y por supuesto, eso no lo van a curar porque fue armado así desde su infancia. Te robo un minuto más, Enrique. Urgente en A24. Urgente en A24. Leo Godoy en la alcaidía en donde va a ser indagado. Buen día, 24. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Sí, estamos aquí en el barrio de Pompeya, donde está la alcaldía general, donde ayer, cerca de las 10 de la noche, después de lo que pudimos ver en las imágenes televisivas, fue trasladado hacia este lugar, ¿sí? Leandro Esteban García Gómez, ¿sí? Aquí lo que se espera, Luis, es que en algún momento, ¿sí?, pueda ser indagado por el juez Santiago Viñone, que es quien está con esta causa del juzgado 47. El fiscal Patricio Lugones también interviene en todo lo que tiene que ver con esta situación, que es la causa fundamental, es la privación ilegítima de la libertad. De eso, por el momento, está acusado, sí, García Gómez. Así que, bueno, veremos cuál es la decisión, si finalmente se hará esa indagatoria de manera presencial o si se utilizará algún medio electrónico para llevar adelante, bueno, esa audiencia. Gracias, Leo. Quiero despedirte, Enrique, tratando de ayudar a quien nos está viendo y que tiene algún familiar que quizá esté siendo sometido por alguno de estos personajes. ¿Qué toma en cuenta? ¿Qué signos debe tomar en cuenta para alarmarse, Enrique?
Mirá, los mismos muy parecidos a los que, por eso mencioné el tema de la secta, para un poco tirar un centro. Una persona que queda aislada de su contexto, que cambia de comportamiento, que tiene modificaciones tanto cognitivas, es decir, lo que piensa, dice, sus estados anímicos, pero sobre todo sus comportamientos, sus lugares habituales, una música, una cantante, si ensaya o no ensaya, si ha tenido una serie de cambios que en general son percibidos en todos los casos. Yo creería, y ahí esos que ustedes empezaron por ese lado, al menos el contacto conmigo, yo creo que uno no debe pecar por ser invasivo en estos casos. Tiene que atreverse a eventualmente permitirse saber, y esto pasa a veces con hijos, la madre está por ahí en hijos que ya son grandes, no son niños, pero tiene que estar alerta a estos comportamientos. ¿Por qué? Porque estas cosas no pasan solamente en estos casos extremos, sino que pasan en casos mucho Bien. más pequeños, en los cuales uno tiene que estar muy alerta, quizás no sobreactuar, pero sí estar presente y alerta, no saber dónde está el otro. Hoy, a ver, no hay que pensar que todos son casos la hurta, pero sí que esos casos pasan y no necesitamos, no dan carta con aviso de retorno, pasan. Gracias, Enrique. Pará.